Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos empezado ya las novenas el día de ayer por la noche y hoy 17 empezamos en la iglesia algo que se llama las ferias de Adviento. Son 8 días, es una octava dentro de la Navidad, donde nos vamos a centrar en los textos de la Natividad y de la infancia de Jesús que nos muestran Mateo y Lucas. Ya es esta parte final del Adviento y aparece ya Nuestra Señora y también San José como aquellos, sobre todo Nuestra Señora, que nos preparan en la espera del Señor. San José también con su actitud, con su descubrir este plan de Dios también, para él y para la familia de Nazaret. Por eso hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Primer momento, lectura del texto. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amós, Amós a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Abiud, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones de Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación 14 y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este viernes, que empezamos estas ferias privilegiadas, también viernes, que siempre los viernes nos conectan con la cruz de Jesús, con la salvación, y más en este tiempo es aquel que nace para después llegar a dar la vida. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que venga, ilumine nuestro cotidiano encuentro con Él en la palabra y digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Miremos el texto nuevamente, 2 veces más. Todos los detalles. Yo sé que son nombres y nombres, pero es bueno como hacerlo pausado para que vayamos conociendo un poco estas generaciones que nos presenta Mateo, de cómo desde el Antiguo Testamento viene la genealogía de Jesucristo que entra en la historia humana. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo divide Mateo esta lista? ¿Cuál es la clave que nos da al final de cómo está dividida? ¿Qué personajes aparecen ahí? ¿Qué personajes conocen ustedes? ¿Qué personajes no conocen? ¿Qué actitudes les genera esto después de del primer momento de la lectura de este texto? ¿Qué queda en la mente y en el corazón? Recordemos que una vez que hacemos las proclamaciones, retomamos mentalmente el texto. Segundo momento, meditación. Desde hoy hasta el 24 de diciembre, en estas ferias privilegiadas, tomamos textos de aquello que conocemos como la infancia de Jesús. Mateo hoy nos presenta la genealogía de Jesús, que es muy diferente a cómo Juan nos presenta el origen de Jesús. Juan habla de que en el principio existía el verbo y la palabra es desde siempre, y nos muestra el origen divino de Jesús, desde el Padre. Aquí Mateo quiere mostrarnos la parte humana de Jesús. También Lucas tiene otra genealogía, pero Mateo nos la muestra desde Abraham y Lucas nos la muestra de una forma más universal desde Adán.
Y aquí Mateo empieza a hablarnos de como en 3 bloques, de 14 generaciones cada uno de estos bloques, que vienen a mostrarnos cómo Jesús es un hombre que se insertó en esta corriente de vida humana, generaciones antiguas, y retorna entonces a comenzar desde Abraham. Lo llamativo es que llama a Jesucristo hijo de David y hijo de Abraham, y quiere entroncar con el rey conocido, aquel que le dio tanta gloria a la historia israelita, David, y sobre todo aquel que es el padre de muchos pueblos, pero del pueblo judío, y es Abraham, aquel que vino desde Ur de los Caldeos a llegar a un lugar donde Dios lo llamó y le dio una descendencia a un hombre que no podía tener hijos porque su esposa no los podía tener. Y aparece entonces aquí Mateo recordando los nombres. En esos nombres aparece Abraham, y de Abraham llega a Jesé, que es el padre de David. Nos va mostrando unos nombres, y dentro de esos nombres va intercalando el nombre de 4 mujeres primero, después nombrará a María. De esas 4 mujeres, inclusive hay unas que no tienen una vida pues muy agradable, lo mismo que algunos de estos reyes y nombres que presenta aquí fueron hombres que tuvieron pecado, y pecado grande. En este caso entonces nos va mostrando cómo Abraham engendró a Isaac. Acuérdense ustedes que el primer hijo de Abraham era Ismael, y no lo nombra, sino que es desde Isaac. Ismael es otro, hijo de la esclava. Isaac a Jacob. Acuérdense ustedes que Jacob le quitó la primogenitura a Esaú, es por el segundo, por Jacob, que viene toda la descendencia. Y de Jacob uno esperaría que el que le diera esta tribu principal sería Rubén, que es el primogénito, y no. Hay que llegar hasta el 4.º hijo de Jacob, y es Judá, para mostrar cómo Judá tendrá dominio sobre las demás tribus. Es más, la primera lectura de todos estos días va claramente indicando lo que nos dice el Evangelio, y es, hoy en la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 49, Jacob le está hablando a sus hijos, y empieza a hablar como de Jacob, verdaderamente él es el que va a tener la mano sobre sus hermanos, va a tener el poderío sobre sus hermanos, aquel del cual pues no se le va a apartar el cetro ni el bastón de mando, y lo llama como el león. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Viene a cumplirse esta promesa, un descendiente de Jacob a través de la tribu de Judá, que no es David y Salomón, porque entran ellos ahí, que será un descendiente de estos, y es Jesucristo. Entonces hoy Mateo nos muestra que Jesús ha querido tomar esta condición humana, es el Hijo del Hombre, toma el linaje humano, y es el hombre nuevo. Así como Adán tenía toda la bendición de la creación de Dios y el trato directo con él, y después de la caída vino la caída del género humano, Dios permite que su Hijo tome la condición humana para volver a levantar esta dignidad que ha perdido. Entonces Dios se hace hombre para levantar la condición humana y volvernos a ser hijos de Dios, hijos del Padre. Y este movimiento entonces nos va presentando una serie de nombres, vuelvo y repito, no son perfectos, y aparecen las mujeres que les dije, y aparece entonces Tamar, y Tamar engañó a su suegro Judá para poder tener un hijo. Ahí hay una actitud de esta mujer. También aparece entonces de una serie de mujeres, inclusive Rahab, que era prostituta. Aparece también Ruth, que era moabita. Aparece Betsabé, que ha venido a tener un hijo con David en un adulterio porque era esposa de Urías. Y aparecen otros reyes que no eran dignos de Dios, pero unos que otros, Ezequías y Josías tal vez algo, pero van nombrando una serie de nombres. 14 nombres al principio, 14 nombres y después otros 14. Son 3 bloques de 14 generaciones, 7 por 2, 7 es el número como de la plenitud, y van apareciendo en estas generaciones desde Abraham hasta David, desde David a la deportación del pueblo israelita 587 a.C. y desde la deportación a Babilonia hasta Jesús. Pero aquí, digamos así, la forma donde llega a Jesús, nos presentan a José, que se casa con María. José, que es hijo de Jacob. Viene toda esta sucesión davídica para mostrarnos a Jesús, que viene a insertarse en una realidad humana. Dios pudo fácilmente mostrarse como alguien que aparece,
como un ángel aparecido de la nada o como es con su poder de Dios, y quiso insertarse en la corriente de la vida humana. Corriente que no estaba ajena a la fragilidad, al pecado. Y es uno como nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado. No viene a igualarse en lo bajo, perdónenme la expresión, sino a levantar la humanidad. Por eso es la grandeza de contemplarlo como niño. Por eso estos textos de la infancia. Por eso inclusive hoy la iglesia empieza en las Eucaristías, antes del Evangelio, hay unas antífonas, que son muy antiguas, desde el siglo VII, VIII, y son antífonas que van preparando cada Evangelio y tienen que ver como con una realidad, con una exclamación primero, y después terminan con una invocación de ven Señor. Y uno va viendo esta semana, entonces hoy dice, oh sapiencia. Sapiencia es sabiduría, es palabra. Y uno va mirando y si vemos la antífona dice, sabiduría del Altísimo, que le ordenas todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la prudencia. Primero hay una admiración, oh sapiencia, oh sabiduría. En las novenas, en los gozos también vamos viendo cómo en los gozos vamos proclamando estas antífonas de una u otra forma, vamos diciendo al ritmo de los gozos, pues toda la alegría de decir, oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Y todas son expresiones de admiración, oh. Y eso es lo que invita esta liturgia, aparte de esta palabra que viene a mostrarnos como admirémonos que Dios tomó la condición humana, y Mateo nos presenta cómo ha sido todo ese proceso, para que no quede duda que Jesucristo ha querido tener toda una ascendencia de la línea humana que Él creó, el linaje humano, Dios uno y trino, y se inserta en esa línea del ser humano con todas las falencias que trae para rescatar al hombre de la muerte. Y ese sabiduría que aparece hoy, sapiencia. Mañana aparecerá también, Adonai, y son una serie de antífonas, y después aparecerá en latín, radix, que tiene que ver raíz de Jesé, padre de David. Clavis, tiene que ver llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, llave que abre y cierra. Después aparecerá, oriens, tiene que ver con el oriente, por el oriente nace el sol, y por eso es el oriente, el sol, luz. Después dirá, rex, significa rey de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Admiración de admirarnos, Dios toma la condición humana y terminamos diciéndole, ven. Hoy, en este día nos dice, ven y muéstranos el camino de la prudencia. Después de reconocer que es la sabiduría en persona. La sabiduría, Jesucristo, viene a encarnarse, a tomar nuestra condición, a ser igual a nosotros menos en el pecado, y con ello muestra que Dios no quiere que nadie se pierda, que viene a salvar lo que estaba perdido. Todo el linaje humano había caído en un camino distinto a la voluntad perfecta de Dios. Hoy nos muestra que no quiere separarse del hombre, quiere que el hombre que se separó por plena elección de él, Dios viene en su rescate. Dios entra en la historia humana y quiere entrar en su vida, en mi vida. Quiere que nosotros hoy nos admiremos de su presencia en nosotros, entre nosotros, ustedes y yo, y es algo muy bonito que los seres humanos no perdamos esta facultad de admirarnos de algo. Y eso hace parte de la vida. Qué bueno tener admiración ante algo, ante personajes, ante familiares que dan enseñanza, ante gustos que tenemos por cosas. Algunos por la pintura tienen una capacidad de admirarse, otros por la belleza, por la estética, por lo bueno, por la verdad, por lo uno, que son los trascendentales de la vida. Y nos admiramos. Si nos admiramos por cosas que uno dice, bueno, a este le gusta esta forma como pintan, y uno dice, uy, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Nos admiramos de cosas sencillas de la vida, algunos admiran a otros inclusive porque son muy recios y se dan golpes o son muy capaces de hacer el mal, hasta eso ha llegado. ¿Por qué no nos admiramos más bien de que Dios haya tomado la condición humana? Y no es algo mitológico, es una certeza de la fe. Dios tomó la condición humana. Y eso es lo que nos dice hoy Mateo, con nombres propios. Y se ha querido insertar en esta fragilidad y en esta debilidad para que veamos cómo leemos, cómo Dios ha querido en este amor tan grande, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que el mundo no perezca, para que el mundo no muera,
Admirémonos, digamos, hoy, oh sabiduría de Dios, del Altísimo, que lo ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. Y admirémonos todos estos días hasta que lleguemos a la gran noche donde los ángeles dan el anuncio y viene gloria a Dios en el cielo y vendrá como este niño ha nacido, oh sabiduría, oh Donai, oh raíz de Jesec en lo alto, oh Emanuel, oh Oriens, sol de eterno, del oriente, sol de eternos rayos. Ese es Jesús, aparece hoy claramente y quiere que entremos en este ritmo de la vida. Y así como Él ha querido insertarse en esta corriente de vida humana, aquel que nace de lo alto, el esperado, el Mesías, palabra eterna del Padre, verdaderamente nosotros reconozcamos que hacemos parte de este río de la vida pecadora. Tenemos parientes de todos los tipos hacia atrás que hacen parte de esta humanidad, unos muy buenos, otros con debilidades, todos y cada uno tenemos fragilidades, pero que este sea el tiempo verdadero donde ponemos el corazón para querer cambiar, para buscar a Jesús, para decirle, oh sabiduría, ven, dame la prudencia, ven Señor, así como te has encarnado en este mundo, queremos sentirte todos los días, tenerte en el corazón, que podamos hoy ver estos personajes y sobre todo José. Mateo nos muestra cómo por la línea paterna viene a entroncarse una realidad de esa promesa de Jacob a la tribu de Judá, con David, con Salomón y otros, hasta llegar a José. María también es de la estirpe de David. De hecho, por eso el matrimonio tenía que ser uno que fuera de la misma estirpe para poder tener un matrimonio con una que era hija única como María y que llegaba el momento de eso, se llama la ley de las herederas, que está en el libro de los números, y que ya después de ciertos años era momento que se casara con uno de su misma estirpe. Y viene entonces en José a mostrar toda esta línea davídica. Se cumple la palabra para mostrarnos que Dios ha venido por todos. Es más, en esta genealogía hay dos que no son hebreas. Están estas mujeres de Ruth, la moabita, Rahab también, y aparecen como Jesús abriendo como ese campo a la universalidad, como viene por todos. Y es aquel que viene a salvar al género humano. Es el Hijo del Hombre, es el hombre nuevo que viene a rescatarnos y a redimirnos. Aquel que viene no a juzgar, sino a redimir. Y en ese sentido contemplemos que este camino de Adviento es una esperanza, es un gozo. Y podemos pensar que todo está muy perdido y que el mundo va en contrasentido y seguramente vendrán cosas muy fuertes, pero no podemos perder la esperanza y este tiempo es un gozo y una alegría para que no nos detengamos ante tantas realidades que van como en contra de esta plenitud del nacimiento de Dios. Pues hoy creamos, esperemos y verdaderamente comprendamos que Dios se ha hecho niño para llegar a tomar las realidades más profundas de todos nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos. Se hace niño para que nosotros recordemos que también hemos nacido, seguramente con fragilidades, debilidades que se manifiestan en la vida, pero Dios ha venido a regenerarnos y Dios ha venido a traernos una fuerza del Adviento que termina siendo la natividad de Jesús, que es un gozo de Dios que se acerca. Nunca es un Dios lejano, nunca será el Dios relojero que pensaron los deístas en el momento de la Ilustración, nunca será un Dios apartado, nunca será un Dios maligno, porque Dios en sí es la bondad suprema. Y hoy lo decimos, oh sabiduría infinita. Jesucristo, la sabiduría en persona, viene a ser. Jesucristo viene a manifestarse hoy con toda la plenitud. Jesucristo, sabiduría, palabra, verbo del Padre, viene a hablarnos. Primero con un nacimiento como un pequeño, desde la humildad de donde nace, después en el crecimiento de su vida y más adelante en su vida pública con gestos y palabras claras. Este Jesús viene a que empecemos estos días, estos 8 días de fiesta, de alegría que nos llevarán al gran nacimiento del Redentor. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque has querido entrar en esta historia humana, con las fragilidades, con las grandezas, con todas las circunstancias que han pasado, de la corriente de la vida para llegar a ti, que has querido nacer, formarte, tener un templo sagrado en tu Madre Santísima, el arca de la nueva alianza, y nacer y morar entre los hombres, para que todos los hombres de todos los tiempos te conozcan y te amen,
para que comprendamos que tú, siendo niño, has querido pertenecer a este género humano que has creado, para que tú, que has tomado la condición humana, Dios se hace hombre para volver a que el hombre pueda volver a ser hijo de Dios como lo ha sido desde el principio, y en ti tengamos una nueva humanidad. Gracias, Señor Jesús, porque vienes a salvar y a regenerar nuestra vida. Gracias porque en ti todo cobra un sentido nuevo. Tú eres el hombre nuevo. Nos permites sentir tu presencia. Por el bautismo hemos sido sanados. Tenemos tu gracia, tu misericordia, la presencia del Espíritu, y enséñanos en este tiempo verdaderamente a reconocerte en medio de los hombres. Y todos los días en la Eucaristía podamos sentir tu gracia que se manifiesta en este estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos preparar el corazón para Navidad, permítenos dejar todo lo que sea acepción de personas, rechazos, porque tú no has rechazado a nadie, porque tú no has querido tener los parientes ilustres de otras épocas, porque en todo este linaje han aparecido hombres y mujeres de todos los tipos. Por eso tú no vienes a rechazar ni a las prostitutas, ni a los publicanos, ni a los que se han separado del proyecto de Dios. Vienes a unirnos nuevamente contigo. Permítenos que nosotros y nuestras familias siempre estemos unidos contigo. Que tengamos la admiración de decir, oh sabiduría, oh palabra eterna del Padre, que te haces presente en medio de nosotros. Que así como nos admiramos de otras cosas sencillas de la vida, podamos admirarnos hoy de tu presencia en medio de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué me dice esta palabra hoy? ¿A qué me mueve cada uno en su corazón? ¿A qué lo mueve esta palabra? ¿Qué hay en la vida que nos mueva admiración? Yo los invito a que la acción sea muy admirémonos de cómo Dios se hace hombre. Es que es impresionante, es admirable. Por eso cada parte de esta acción de todos estos días es estar en la novena. Esta noche los invitamos a la novena, que es parte de la acción 7 de la noche, el canal del Padre Rubén Darío García Ramírez, y allí admirarnos de Jesús, que viene a ser un niño, y con los gozos, oh sabiduría, oh Adonai potente, oh raíz de Jesé, oh, es una exclamación, es una admiración, es una fuerza de no seguir como la vida, sí, la misma Navidad, no, esta es la que tenemos, y admirarnos, y decimos desde el corazón, ven, por eso hoy decíamos, ven y muéstranos el camino de la prudencia. Sabiduría y prudencia van unidas, y pidámosle esto, que sea hoy también en el rezo de la novena. Los invitamos. El Señor los bendiga, los acompañe, siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, que tengan feliz día.